Soy originario de Chile, de una colonia cercana a la capital. Me gustaría compartirles una serie de acontecimientos aterradores de los que fui testigo mientras trabajé en una panadería de una familia, a quienes por razones de respeto mantendré en anonimato. Es una tradición en ese lugar fabricar la marraqueta. Tomé ese empleo siendo muy joven, pues la situación en mi familia así lo apremiaba. Somos de clase baja, mi padre abandonó a mi mamá cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Los dueños de la panadería eran vecinos nuestros, siempre buenas personas. Aun cuando yo no laboraba con ellos, solían regalarle pan a mi mamá y algunas veces nos apoyaban con algo de azúcar o sal. En cuanto tuve edad, comencé a ayudarles en lo que se pudiera. Duré mucho tiempo trabajando con ellos, tiempo en el que jamás presencié nada paranormal, hasta el día en que una hermana mayor del dueño se fue a vivir a un departamento justo arriba del negocio. A partir de ese día, todas las cosas cambiaron. Es curioso, yo jamás conocí ese departamento por dentro, por respeto no me gusta andar husmeando en casas ajenas. Para mi mala suerte, al final me tocaría conocer ese lugar. Todo empezó con cositas raras cuando nos tocaba trabajar en la madrugada. Escuchábamos voces extrañas que provenían de la campana de extracción del horno. Al principio solo las escuché yo, después comenzó a escucharlas mi patrón, quien resolvió cubrir el ruido con música, subiendo el volumen de la radio. Pasaron unas cuantas semanas hasta que volvimos a presenciar algo extraño. Justo a las 3 de la mañana, se escucharon las aterradoras voces nuevamente. Le subimos al volumen de la música y continuamos trabajando, pero la radio bajó su volumen sola y comenzó a cambiarse de estación. Pasaron los días y conocí a la hermana del patrón. Era una mujer de baja estatura y piel oscura que actuaba de manera extraña. Podía hablar amablemente o de manera golpeada, y actuaba de forma errática. Prefería no hablarle mucho, incluso mi patrón y su esposa me aconsejaron no confiar en ella. Era inevitable verla casi a diario, pues solía sentarme en la banqueta afuera del expendio de pan y ella siempre estaba afuera, caminando erráticamente. Noté que siempre llegaban personas a visitarle. Me enteré por una vecina que vendía desayunos al lado de la panadería que esa mujer se dedicaba a la brujería. En aquel entonces, todo esto me parecía algo ridículo. Pensaba que esas prácticas solo eran producto de la sugestión. Con el tiempo, descubriría que la realidad era otra y que el problema con esa señora era mayor al de esos trabajos menores. El trabajo aumentó a tal punto que nos vimos en la necesidad de hacer turnos dobles. Nadie quería los turnos nocturnos, ni siquiera yo. Para mi mala suerte, 2 empleados renunciaron, así que tuve que trabajar de noche. Para animarme, el patrón hizo turno conmigo cada tercer día. En uno de esos turnos, vimos que la cortina que cubre la habitación de fermentación se abrió sola. Pueden pensar que el aire la pudo haber abierto, pero esta cortina de plástico estaba sujeta a un riel que es necesario jalar con fuerza para abrirla. Nos dio mucho miedo. Las demás noches nos tocaba ver sombras que pasaban o escuchar voces desde la campana del horno. Cada día empeoraban los fenómenos que experimentábamos. Algunos vecinos me contaron que a veces escuchaban sonidos horribles, especialmente una vecina que vivía al lado. Esa vecina me comentó que tuvieron que mudar de habitación a su madre pues cada noche escuchaba a la hermana del patrón pronunciando una especie de invocación contestada por una voz tenebrosa y aguda. Nadie le creía, así que un nieto pasó una noche con ella y también escuchó esos espantosos diálogos. La vecina sugirió que hablara con el patrón, pues consideraba que este tipo de cosas solo acarrean desgracias. No encontraba cómo contarle al jefe todo lo que la vecina me platicó. Por suerte, no hubo necesidad, pues un día durante el trabajo él mismo me contó la misma historia. El patrón me dijo que otra persona le platicó que escuchó a su hermana invocar a Mefistófeles, seguido de una lista de personas a las que maldecía y deseaba la muerte. Lo que más aterrorizó a la vecina fue que reconoció el nombre de su propio hijo en la lista. Una serie de desgracias ocurrieron entre la familia del patrón. Uno de sus hermanos tuvo un accidente en motocicleta, a él le robaron un auto, y el peor caso fue el hijo de la vecina, quien tuvo un accidente grave y estaba en terapia intensiva. El estrés llevó al patrón a la bebida. En una ocasión, bebió de más y en un arrebato de ira, subió las escaleras hasta la casa de su hermana. Llamó con furia a la puerta y comenzaron a intercambiar palabras.
El patrón le acusaba de causar las desgracias en su familia. Al final, el jefe se fue muy enojado a su casa. Ese día, después de la confrontación, me fui temprano a mi casa a dormir. No habré durado durmiendo ni media hora cuando recibí una llamada de uno de los sobrinos del patrón. Contesté adormilado y solo entendí que la panadería se quemaba. La adrenalina me disparó y salí corriendo. Apenas di la vuelta en la esquina vi el humo. Esperaba ver la construcción cayéndose a pedazos, pero solo se incendiaba el departamento de la hermana. Apenas llegué, tomé uno de los 3 extintores del negocio y subí corriendo las escaleras. Arriba ya casi terminaban de sofocar el fuego el muchacho que me llamó y la esposa del jefe. La hermana del patrón estaba en un estado frenético, gritaba, y su imagen era grotesca. Llevaba un traje y sombrero hechos de una tela con la que suelen revestir el fondo de los muebles. La esposa del patrón se encontraba en la entrada de una habitación donde se inició el fuego. Me miró y dijo, mejor ni entres. No pude evitarlo, pues ya estaban llegando los bomberos. La hermana del jefe juraba que la causa fue un cortocircuito, pero no fue así. El cuarto estaba hecho un asco, chamuscado y lleno de basura. Velas de todos colores con incrustaciones de piedras formando símbolos extraños, y un altar con una estatua del demonio. Los bomberos dijeron que probablemente el incendio fue causado por una de esas velas al caer al suelo. Una vez que se fueron, nos tocó limpiar. Sacamos un montón de fotografías que no se quemaron, cada una llevaba una petición. No quisimos indagar mucho, todo eso nos parecía muy aterrador. Quién sabe cuántas cosas más habría en ese cuartito. Después del incendio, la actividad paranormal se desbordó. Los fenómenos no se presentaban solo en la noche sino también durante el día. Ya se podrán imaginar la escasez de personal en el negocio. Yo dejé el trabajo, no por miedo, sino porque se me abrieron nuevas oportunidades tras culminar mis estudios. Hace mucho que no visito ese lugar. Sin embargo, no dejo de pensar en lo que pudo haber conjurado aquella bruja. Quizás el incendio anuló todas esas maldiciones. Yo pienso que sí, pues hasta la fecha no me he enterado de que algo malo le haya pasado a esa familia.